sonido de la voz que profetiza, la palabra que vas dando a mi vida, la que dice que el justo vivirá por su fe. Escribiré la visión que tú me has dado en mis sueños, convirtiéndose en el más grande anhelo. Sé que tarde o temprano la veré florecer. Una visión de lo alto, una misión alcanzando. Vamos a transformar nuestra comunidad. Camino a la promesa voy andando, carreras de campeón ganando, con mi servicio adorando, de tu palabra voy sembrando. Vamos discípulos de ti formando, sus nuevos pasos afirmando, todas sus áreas restaurando, sus nuevas vidas modelando, y van sus frutos madurando. Se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte
gustaría participar en Vida FM y tienes el talento de hablar en público? Esta es tu gran oportunidad. Para mayor información, comunícate con Isaí González al siguiente número. Vida FM, vive tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, muy buenos días. Espero que estés bien, que te encuentres gozando de la paz del Señor junto con los tuyos. Te mando abrazos, saludos y bendiciones a la distancia. En esta mañana de domingo 30 de agosto del 2020, es una alegría para mí poder aprovechar este tiempo para bendecir tu vida con la palabra del Señor. El objetivo de este programa es impartir a tu vida una palabra que pueda darte fe, que pueda brindarte esperanza, que pueda brindarte dirección, que pueda alumbrar tu camino, porque eso es lo que la Escritura hace. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, bueno, esta palabra tienes que recibirla, esta palabra tienes que atesorarla. Y si aún no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es una buena oportunidad para que abras tu corazón a Él, para que recibas la paz que proviene del Señor, para que recibas ese aliento de vida que el Señor nos da para poder seguir adelante en el nombre de Jesús. He estado compartiendo acerca del poder de la resurrección, que como ya lo he mencionado e insisto, estoy hablando de resucitar al propósito, porque resurrección significa volver a la vida algo que había muerto. Y es verdad que la Escritura enseña que en los tiempos finales habrá una resurrección de entre los muertos. Antes de que eso ocurra, estamos viendo la importancia de resucitar al propósito, de resucitar a la razón por la cual Dios nos dio existencia, de recuperar la vida que Dios planeó para cada uno de nosotros, de recuperar esa razón por la cual Dios nos dio existencia. Y veíamos cómo la nación de Israel tenía una palabra, tenía una promesa de parte del Señor, una promesa hecha a Abraham, que le daría una tierra, que lo bendeciría, que serían benditas todas las naciones de la tierra a través de su simiente. Sin embargo, la descendencia de Abraham se extravió, se perdió, y ahora vemos que tiempo después ese pueblo despertó, esa descendencia despertó y entendió que había un propósito que recuperar. Despertó esa generación que se había dormido, que había ignorado las Escrituras, que había ignorado la palabra del Señor y había caído en la comodidad de Egipto. Pero un día despertaron, un día el Señor les envió un mensaje acerca de la libertad que tenía para ellos, del cumplimiento de la promesa que había hecho Abraham, que iba a realizar en esa generación. Esa generación salió de Egipto, posteriormente Josué y la generación que lo acompañaban entraron a la tierra de Canaán para recuperar, para resucitar al propósito. Y creo que esto mismo se puede cumplir en todos aquellos que nos disponemos a escuchar el mensaje del cielo. Todos aquellos que abrimos nuestro corazón al Señor,
todos aquellos que buscamos en Dios una respuesta, vamos de igual forma a salir de las circunstancias difíciles en que hayamos caído, vamos a atravesar el desierto y vamos a llegar al cumplimiento del plan de Dios para nuestra vida. Si tú estás de acuerdo, escribe por ahí, amén, amén, amén. Voy hacia la resurrección de mi propósito. Voy a recuperar la vida que Dios planeó para mí. Voy a arrebatar la razón por la cual Dios me dio existencia. No me quedaré pasivo, no me quedaré dormido, no me quedaré estancado, sino que voy a avanzar hacia lo que Dios tiene para mi vida en el nombre de Jesús. Y bien, ya con ese contexto hemos venido hablando. La semana pasada hablamos de cómo los reyes que habitaban en un lugar cercano a Jerusalén se unieron para hacerle guerra a los gabaonitas. Y dice la escritura que Josué vino a ellos de noche, vino a ellos para pelear, vino a ellos para enfrentarlos. Y dice la escritura que los persiguió hasta Azeca y Maceda. La semana pasada veíamos ese punto de Azeca, que significa tierra de cultivo, tierra rastrillada, e implicaba que ellos tenían que recuperar esa tierra, tenían que conquistar esa tierra en la cual ellos iban a plantar la semilla, iban a aterrizar las ideas, iban a levantar una cosecha y con esa cosecha iban a celebrar el nombre del Señor. Pero ahora vamos a ver el otro territorio que se llamaba Maceda. Y Maceda significa lugar de los pastores. Eso significa lugar de los pastores. Y esto tiene un enorme significado, porque hablar del lugar de los pastores significa entrar al punto o al ámbito espiritual donde permitimos que Dios pastoree nuestra vida. Implica conquistar ese territorio que ha sido usurpado, esa facultad espiritual que ha sido quitada por nuestra distracción, por los caminos que tomamos, y llegar al punto donde el Salmo 23 se cumpla en nosotros. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Mira lo que dice este pasaje, que cuando el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Nada nos faltará. Y esto implicaba que los israelitas, aunque iban de manera natural a conquistar ese territorio, en el ámbito espiritual estamos extrayendo un significado donde nosotros tenemos que llegar al punto donde el Señor es nuestro pastor. Y cuando nosotros permitimos que Él sea nuestro pastor, entonces se cumple lo que el Salmo 23:1 dice, nada nos faltará. Y si tú estás caminando en esa dirección donde el Señor pastorea tu vida, donde el Espíritu Santo pastorea tu vida, entonces esta palabra tiene un cumplimiento en ti. Yo profetizo sobre ti esta palabra, que si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Te lo repito, nada te faltará si el Señor es tu pastor. No está diciendo que tendrás de sobra, sino que está diciendo que nada te faltará. ¿Te hace falta amor? El Señor te lo da. ¿Te hace falta plenitud? El Señor te la da. ¿Te hace falta esperanza? El Señor te la da. ¿Te hace falta gozo? El Señor te la da. ¿Te hace falta libertad de alguna área en tu vida? El Señor te la da. Cuando Él es tu pastor, nada te faltará. Amén. Alguien tiene que escribir amén. El Señor es mi pastor y en la senda por la que voy, nada me faltará. Amén. Pero este es un punto que nosotros tenemos que llegar, un punto al que nosotros tenemos que acudir, donde se cumpla esta palabra en nuestra vida, donde se haga una realidad esta palabra en nuestra vida. Sabes que durante toda nuestra vida nosotros hemos sido dirigidos por alguna voz, o la voz nuestra que nos lleva a tomar decisiones, o la voz de la serpiente que en el mundo nos ofreció tentaciones, nos ofreció caminos y nos llevó por una senda que nos condujo a crear nuestra realidad actual. Hoy somos el resultado de las decisiones anteriores. Hoy somos el resultado de la manera en que permitimos que nuestros pensamientos fueran formados. Pero cuando llegamos a este punto, cuando llegamos a la conquista de Canaán, cuando entendemos que para resucitar al propósito necesitamos conquistar este territorio llamado Maceda, donde nosotros comprendemos que el Señor es nuestro pastor y que el Señor debe dirigir nuestra vida y que el Señor debe conducirnos, entonces podrá cumplirse este pasaje que dice que nada nos faltará. Amén. ¿Sabes que este punto es bien importante comprender lo que Jesús dijo? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
la otra ocasión yo veía un video donde había un rebaño de ovejas naturales, un rebaño que estaban pastando en un campo, pero se juntaron otros rebaños de otros pastores que llegaron porque era un lugar donde había alimento y donde había agua. Y entonces unos turistas que andaban por ahí dijeron, órale, ¿y ahora cómo van a hacer para separar a las ovejas de cada rebaño? Porque todas las ovejas se parecen. Y ahí estuvo él esperando unos minutos, un tiempecito para ver cómo iban a separar aquellas ovejas, aquellos borregos que estaban en aquel lugar. Y para sorpresa suya, a los pocos minutos, cuando llegó el tiempo de que uno de los rebaños tenía que partir, el pastor de ese rebaño simplemente se alejó cantando, y al alejarse cantando, las ovejas que formaban parte de ese rebaño comenzaron a seguirle. Para sorpresa suya, cuando yo vi este video, pude comprender lo que Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En medio de un mundo donde hay tantas voces hablando, en medio de un mundo donde nuestra misma alma trata de encontrar satisfacción en el sistema de este mundo, nosotros podemos escuchar la voz del Señor. Nosotros debemos escuchar la voz del Señor. Y cuando escuchamos la voz del Señor, entonces nosotros comenzamos a seguirle. Una evidencia de que nosotros escuchamos la voz del Señor es que le seguimos. Una evidencia de que nosotros somos parte del rebaño del Señor es que le escuchamos y le seguimos haciendo su perfecta voluntad. Hoy oro para que tus oídos espirituales se abran. Hoy oro para que tu corazón se alinee al corazón de Jesús. Y si tu corazón se alinea al corazón de Jesús, tú vas a poder escuchar su voz. Tú vas a poder seguir sus pasos. Tú vas a poder salir de la condición en que te encuentras. Aunque andes en valle de sombra o de muerte, sabrás que el Señor está contigo y sabrás que el Señor no te va a abandonar. Sabrás que el Señor te defenderá de todo aquello que se levante en contra tuya, y finalmente el Señor cumplirá su propósito en ti. Alguien tiene que decir amén. Alguien tiene que escribir ahí amén. Yo sigo la voz de Jesús. Yo sigo la voz del Señor. Aunque ande en valle de dificultad, aunque ande en valle de sombras, yo sé a quién sigo, y es a Jesucristo, mi Señor. Pero el Salmo 23 también dice algo más. Además de decir el Señor es mi pastor y nada me faltará, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Mira estos elementos que encontramos en el Salmo 23. Y ahí vemos los pastos verdes. De ahí viene la figura del pastor. Pastor es el que pastorea. Pastor es el que lleva al rebaño por donde hay alimento. Pastor es el que alimenta a su rebaño y le da de beber aguas, lo lleva por aguas refrescantes, por aguas que traigan reposo a su vida. Pero entre las cosas que menciona este pasaje, cuando habla de confortará mi alma, estaba leyendo que la traducción en inglés dice restaurará mi alma. Y esto es importantísimo comprender. El confortar mi alma es traducido también como restaurará mi alma. Y la restauración tiene que ver con devolver el diseño original, con devolver la forma original. Esto tiene que ver con restauración. Y lo que está diciendo es que si nuestra alma fue afectada, si nuestra alma fue emocionalmente dañada, si nuestra alma fue engañada o afectada por alguna circunstancia que vivimos, cuando el Señor es nuestro pastor, entonces nuestra alma es restaurada. Podemos amar, podemos perdonar, podemos bendecir, podemos recibir el gozo del Señor y hacerlo una realidad en nuestra vida. Sabes que el Señor imparte su gozo e imparte su paz, pero a veces no somos capaces de recibirlo, porque nuestra alma está fragmentada, porque nuestra alma está afectada. Venimos cargando resentimiento, venimos cargando frustración, venimos cargando decepción de asuntos en los que nosotros vivimos o desarrollamos en nuestra vida. Pero cuando venimos a Jesús y Él nos imparte de su paz, en ocasiones no la podemos recibir por el estado en que se encuentra nuestra alma. Pero cuando permitimos que Él sea nuestro pastor, cuando permitimos que Él dirija nuestras vidas, nos va a llevar a ese lugar de pastos delicados donde confortará nuestra alma, donde restaurará nuestra alma. Recuperaremos la capacidad de amar, recuperaremos la capacidad de bendecir, recuperaremos la dicha y la felicidad que Dios planeó para nuestra vida. Sabes que hay personas que aunque tienen un matrimonio, tienen una casa, tienen una familia, no pueden ser felices, no pueden tener gozo, no pueden disfrutar lo que tienen por lo que han experimentado
experimentado, pero vengo a darte una noticia. Si el Señor es tu pastor, Él va a restaurar tu alma. Si el Señor es tu pastor, Él te va a dirigir por aguas refrescantes, Él va a restaurar tu alma, Él va a restaurar tu corazón y te dará la facultad de poder disfrutar lo que tienes. Viene un tiempo de restauración para tu vida. Viene un tiempo en donde el Señor va a tocar esas fibras de tu alma que fueron afectadas, que fueron dañadas, y Él va a derramar un bálsamo fresco, Él va a derramar un bálsamo de sanidad y va a darte la capacidad de poder perdonar, de poder bendecir y de poder ser feliz sin importar las condiciones o las circunstancias en que en este momento estés atravesando. Alguien tiene que decir amén, porque hoy le estoy hablando a una persona que va a experimentar esa sanidad que proviene del cielo. Hoy le estoy hablando a una persona que va a experimentar ese bálsamo del cielo que trae sanidad, que trae plenitud, que trae gozo, que rompe las ataduras de amargura, que rompe las ataduras que nos tenían atrapados al pasado y nos permite entrar a la vida plena, a la vida zoe que Dios tiene para todos los que le aman. Si tú crees que esta palabra puede cumplirse en tu vida, escribe ahí amén, amén y amén. Pero podemos ampliar este tema del punto del lugar del pastoreo de Maceda. Estamos hablando de que los israelitas tenían que ir, persiguieron a estos enemigos hasta Maceda, hasta el lugar de pastoreo. Y cuando hablamos del lugar del pastoreo, ya hablamos en primera instancia de que el Señor es nuestro pastor y que necesitamos entrar a esa dinámica donde Él dirige nuestras vidas. Pero aplicándolo de otra manera o en otro punto, podemos entender que es un lugar donde se cuida el rebaño, que es un lugar donde se cuidan las ovejas. Si era un lugar de pastores, significa que era un lugar de pastos verdes, así como estás viendo este paisaje, como estás viendo este escenario que te estoy presentando. Es un lugar de pastos verdes, un lugar idóneo para alimentar los rebaños. Y en primera instancia podemos ver que en el ámbito natural consistía en que ellos iban a recuperar un territorio para poder desarrollarse en el sentido empresarial. Desarrollarse en el sentido empresarial porque significa que ellos podían tener rebaños de ovejas o podían tener bueyes, tenían vacas, camellos, asnos y todo eso recuperaban un territorio donde podrían alimentar a esos animalitos. Parte de las ovejas las vendían, las comercializaban, parte de las ovejas se las comían, de las ovejas extraían la lana y esa lana era para confeccionar prendas, para confeccionar vestidos, para confeccionar sábanas y una serie de telas o elementos que podían extraer de la lana al trabajar. Estaban entrando a un ámbito de desarrollo empresarial y era una tierra que tenían que recuperar. Era una tierra, la semana pasada veíamos que era la tierra a seca, donde se siembra la semilla, donde se ponen las ideas para desarrollarse. Pero acá también vemos el punto del desarrollo empresarial, y esto trae a mi mente a Job, quien dice la escritura que Job, en el capítulo 1 de Job, dice que era un hombre el más próspero entre todos los orientales, pero era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Era un hombre que tenía comunión con el Señor, pero dice que tenía un hato de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, aparte tenía bueyes, tenía asnos y muchísimos criados. Era un empresario, el mayor empresario de aquel tiempo, pero a pesar de ser un empresario exitoso, él tenía tiempo para buscar al Señor. Él tenía una conducta intachable, él tenía una conducta honorable, él era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, un hombre que todos los días levantaba altares al Señor y levantaba altares porque decía quizás mis hijos pecaron. Quizás mis hijos blasfemaron contra Dios, entonces voy a interceder por ellos. Era el sacerdote de su casa. Era un hombre que a pesar de que tenía muchísimas ocupaciones, era un hombre de que a pesar de que era el más próspero de todos los orientales, el Carlos Slims de aquella época, entre todos los mexicanos, entre todos los orientales, pero tenía tiempo para desarrollar una vida espiritual. Tenía tiempo para tener comunión con el Señor. No era un desarrollo empresarial con los estándares de Egipto, porque en Egipto también había una especie de prosperidad, pero para los egipcios, que era a base de la represión a los demás, era a base de la esclavitud, era a base de la corrupción, del engaño, del fraude, del no pagar justamente a los empleados, a los siervos, a los esclavos. Era un liderazgo opresor.
pero en Canaán era un desarrollo completamente diferente. Era un desarrollo empresarial con los estándares, con los parámetros del reino de los cielos basados en la justicia, en la honestidad y en la integridad. En el mundo predominan las personas que se desarrollan con los estándares de Egipto, basados en la corrupción, basados en el fraude o en la mentira. Pero hay hombres y mujeres que actúan con honestidad, que actúan con integridad, que actúan con justicia, y esas son las personas que agradan al Señor. Y esas son las personas que trascenderán por la eternidad. Esas son las personas que en la tierra están produciendo y se están desarrollando agradando al Padre. Y si tú estás llamado a ser un empresario, si estás llamado a ser un profesionista, si estás llamado a ser un hombre de negocios, el desafío que tienes es dejar las costumbres de Egipto, es romper con el sistema del mundo para hacer las cosas como Dios manda, para hacer las cosas como Dios establece. Alguien estará pensando que esto es imposible. Alguien estará pensando que, como dicen en el mundo, que el que no tranza no avanza. Pero yo te digo una cosa, hay algo que tenemos que recuperar. Hay que buscar hacer las cosas con justicia y con honestidad, porque son las cosas que agradan a Dios. Es la manera de conducirnos que agrada verdaderamente al Padre. Y si tú quieres agradar a Dios, el desafío que tienes es hacer las cosas con justicia, es hacer las cosas con integridad, para que goces del favor de Dios, para que goces de la bendición del Señor. Porque déjame decirte que después de estar un tiempo aquí en la tierra, el Señor nos va a llevar al paraíso. Después de estar un tiempo en esta tierra, el Señor nos va a llevar a una morada que tiene preparada para nosotros. La Escritura nos enseña que cuando Jesús murió, a su lado estaba un hombre que creyó en Él, que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando partas de esta vida, cuando te desprendas de este cuerpo, estarás conmigo en el paraíso. Habla de recuperar ese lugar que Adán perdió. Habla de recuperar ese lugar, ese ámbito en los lugares celestiales que Adán perdió, pero que por medio de Cristo podremos recuperar. Después de este tiempo en la tierra, podremos estar en el paraíso, estaremos con Él si caminamos en esta vida conforme al reino de Dios y su justicia. De manera que no termina todo aquí en la tierra. La Escritura nos enseña que continuará ya. Y espero que cuando lleguemos a ese tiempo puedas escuchar la voz del Señor que te dice: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo poco te mantuviste en integridad, en lo poco te mantuviste en la justicia, entra al gozo de tu Señor. En lo mucho serás puesto. Que esta palabra se cumpla en ti. Si estás llamado a ser empresario, si estás llamado a ser profesionista, si estás llamado a ser un hombre de negocios, en cualquier ámbito en que te estés moviendo, muévete con integridad, muévete con justicia, haz las cosas correctamente para que tengas el favor de Dios aquí y tengas entrada a ese paraíso que nos espera en la eternidad. Amén. Pero hay algo más que podemos extraer de aquí, porque los animalitos, en el lugar del pastoreo, ahí se apacientan las ovejas, se da de comer a los bueyes, a las vacas, pero esos animalitos eran empleados para los sacrificios al Señor, para presentarlos en el altar, en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero sin mancha, que nos limpia de todo pecado. Pero en el antiguo pacto eran símbolos de los sacrificios a Dios. Necesitaban una tierra, necesitaban un espacio donde pudieran ellos pastorear a sus animalitos para, además de comercializar, siempre preparar alimentos, siempre preparar los holocaustos para el Señor, preparar esos sacrificios que deberían ofrecerse al Señor. Y eso es símbolo del sacerdocio. Dentro de este Canaán a donde Dios nos quiere llevar, no solamente nos desarrollamos empresarialmente, no solamente hacemos uso de los talentos para trabajar, para desarrollarnos, esa habilidad que tienes para hacer tamales, para hacer pasteles, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, esa habilidad para hacer planos arquitectónicos, esa habilidad que tienes para vender. Hay quien tiene la habilidad para vender y para comercializar. Esa habilidad que tienes te la dio el Señor para que te desarrolles aquí en la tierra. Sin embargo, aquí vemos también la figura del sacerdocio. Y esto nos lleva
a recordar lo que Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6 nos dice. Dice, al que nos amó y nos limpió de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. A Él sea la gloria. Pero habla del que nos amó y nos limpió de nuestros pecados. Para poder limpiarnos de nuestros pecados, Él nos amó de tal manera que fue a la cruz por nosotros, que hizo un sacrificio, sacrificó su vida por nosotros. De esa manera nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes aquí en la tierra. O sea, la capacidad de poder participar de los beneficios y bendiciones del reino de Dios cuando viene a nuestra vida, de que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, pero además nos da la facultad de desarrollar el sacerdocio, que tiene que ver con el servicio de los creyentes, con el ministerio de los creyentes, que tiene que ver con, como dice la Escritura, los ministros competentes del nuevo pacto. Habla de que el sacerdocio, porque un sacerdote es una persona encargada de desarrollar un culto a Dios. Y el culto tiene que ver con levantar un altar o con tener comunión con el Señor. Habla de una persona que tiene comunión con Dios, que ofrece sacrificios, que tiene adoración, que presenta su servicio al Señor. Eso es el sacerdocio. Y antiguamente, vemos en el libro de Génesis que los egipcios aborrecían o abominaban a los pastores. Así dice la palabra en Génesis 46, si no me equivoco, dice que para los egipcios era abominación el pastoreo, que los pastores eran abominación para ellos. O sea, los egipcios abominan el pastoreo. Los egipcios aborrecen. Abominar tiene que ver con aborrecer o con menospreciar la labor del pastoreo. Y el pastoreo en aquel tiempo tenía que ver con el cuidado de las ovejas, el cuidado de los animalitos, pero de entre esos animalitos se ofrecían sacrificios a Dios. Por eso los egipcios abominaban el pastoreo. Esa influencia del príncipe de este mundo para aborrecer a aquellos que se dedican a apacentar los animalitos que se presentaban delante del Señor, que es símbolo del ministerio, que es símbolo del sacerdocio, que es símbolo del servicio. La influencia del príncipe de este mundo ha provocado que muchos aborrezcan el servicio, que aborrezcan o vean como poca cosa o rechacen el hecho de tener una comunión con Dios, el hecho de buscar al Señor. De entre 50 jóvenes que asisten a una escuela pública, tal vez 3 o 4 sean cristianos, que verdaderamente tienen una vida espiritual, pero para muchos los menosprecian. Muchos les pueden hacer bullying porque el príncipe de este mundo ha provocado esto, que haya un menosprecio por la vida espiritual, que haya un menosprecio por la comunión con Dios. Ellos no abominan el morirse lentamente por medio de las adicciones. Ellos no abominan ni aborrecen el hecho de abortar bebés. Ellos no abominan ni aborrecen el hecho de destruir familias por medio del adulterio. Pero sí abominan o aborrecen tener una adoración al Señor, tener una vida de comunión con el Señor. ¿De dónde proviene esa raíz? ¿De dónde proviene esa influencia? Del príncipe de este mundo. Por eso en este camino que ellos llevaban, iban a recuperar esa tierra del pastoreo. Algo que los egipcios abominaban, algo que en el contexto de donde venían era algo que aborrecían o menospreciaban. Pero para ellos era sumamente importante recuperar ese lugar donde se cuidaban las ovejas que después serían sacrificadas en el altar, donde se cuidaban los bueyes y los animalitos que después serían presentados en holocausto al Señor. El príncipe de este mundo aborrece que tú y yo tengamos comunión con Dios. El príncipe de este mundo trata de distraernos y llevarnos al punto de que menospreciemos el servicio, de que menospreciemos el tiempo de intercesión, de que menospreciemos el tiempo de comunión con Dios, dándonos muchas opciones para distraernos. Pero cuando nosotros entendemos que estamos en la conquista de Canaán, cuando nosotros entendemos que estamos en la conquista de nuestro propósito, llegamos a la conclusión de que es imposible permanecer ahí si no tenemos comunión con Dios, que es imposible permanecer ahí si no levantamos altares donde tengamos comunión con el Señor. Por eso el Señor te va a despertar
para que tengas tiempos profundos con Él. El Señor te va a despertar de madrugada para que levantes tus altares tal y como Job los levantaba. Era un hombre ocupadísimo, era un hombre, un empresario de alto nivel, pero se tenía que levantar temprano para él mismo sacrificar esos animalitos y presentarlos en el altar delante del Señor. Hoy no sacrificamos animalitos porque el Cordero de Dios ya fue sacrificado, pero ahora por medio de Él nosotros tenemos comunión con el Padre y sabemos que para entrar a Canaán necesitamos de la bendición del Señor. También comprendemos que para permanecer en Canaán es necesario conquistar esa tierra del pastoreo, ese Maceda, donde vamos a tener una comunión perfecta con el Señor, donde siempre vamos a tener algo que ofrecer al Señor, porque déjame decirte que los sacerdotes ofrecen en el altar, déjame decirte que los que nos presentamos en el altar, nos presentamos para ofrecer. Y nos presentamos para ofrecer porque tenemos el entendimiento de que antes de que pidamos, Él ya sabe lo que necesitamos. Tenemos el entendimiento de que Él ya conoce nuestras necesidades, pero también tenemos el entendimiento que en la medida que ofrecemos, los cielos se abren y la bendición del Señor, la lluvia temprana, la lluvia tardía, viene sobre nuestra vida. Y por cuanto tú te has mantenido en el Señor y por cuanto tú te has mantenido perseverando en el camino del Señor, viene ese tiempo donde vas a recuperar esa tierra de Maceda, donde vas a recuperar esa asignación para desarrollarte, y por parte de tu desarrollo, en medio de tu desarrollo, siempre tendrás algo que ofrecer al Señor, siempre tendrás un altar encendido, siempre habrá fuego en tu altar no se ha apagado, tu altar sigue encendido, tu altar es un altar donde ofreces sacrificio de alabanza al Señor, porque sabes que a Dios hay que adorarle y a Dios hay que ofrecerle en el nombre poderoso de Jesús. Y cada vez que nosotros le ofrecemos, fuego viene del cielo, y cada vez que nosotros ofrecemos, fuego desciende sobre nuestro altar, y eso nos ayuda a permanecer firmes en la tierra que Dios ha preparado para nosotros. Si estás en tu Canaán, toma en cuenta esto: es necesario mantener encendido el altar, es necesario mantener encendido el holocausto, es necesario siempre ofrecer a Dios, siempre permanecer en comunión con el Señor. Sabes que cuando haces esto, Caín se levanta en tu contra. Sabes que cuando haces esto, los egipcios se levantan en tu contra, porque ellos abominan la función del pastoreo, ellos abominan la función del sacerdocio, ellos menosprecian a los que buscamos de todo corazón al Señor. Pero a nosotros no nos debe importar lo que haga Caín, a nosotros no nos debe importar lo que haga el príncipe de este mundo. Nosotros levantamos altares al Señor en medio de nuestras múltiples ocupaciones, en medio de nuestro múltiple desarrollo. Tenemos la capacidad de levantar nuestras manos para adorar a aquel que nos ha bendecido, para honrar a aquel que nos ha abierto puertas, para honrar a aquel que nos ha favorecido y nos tiene en una vida de desarrollo. Alguien tiene que decir amén, alguien tiene que escribir ahí amén, y alguien tiene que levantar sus manos y adorar al Señor y exaltar su nombre, porque sabe que por medio de la adoración entramos a Canaán, y por medio de la adoración permanecemos en Canaán. Amén, 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 amén. Sabes que esto es bien importante comprenderlo. Hubo un holocausto para salir de Egipto, fue la Pascua. Y esa Pascua fue sacrificio del corderito, símbolo de Cristo. Pero luego en el desierto también se celebró la Pascua. Al año de salir de Egipto, estaban en el Sinaí y ofrecieron la Pascua al Señor, celebraron la Pascua. Porque la Pascua se celebraba el primer mes de cada año, se celebraba. Entonces hubo derramamiento de sangre, el sacrificio del cordero para salir de Egipto, pero hubo derramamiento de sangre, el sacrificio del cordero, símbolo de la Pascua, la Pascua, símbolo de nuestro Señor Jesucristo, ahí en el Sinaí, al año de haber salido de Egipto. Pero cuando entraron a Canaán, dice la Escritura que ellos también celebraron la Pascua. La Pascua. Entonces, la Pascua la vemos en la salida, en el trayecto y en la entrada, en la salida de Egipto, en el trayecto por el desierto y en la entrada a Canaán. La Pascua, los holocaustos, los sacrificios. Y ahora que estaban entrando a Canaán, estaban conquistando Maceda, el lugar del pastoreo, el lugar de los pastores,
donde están los holocaustos, donde están los sacrificios que se deben presentar al Señor, porque para permanecer en Canaán era necesario que el altar permaneciera encendido, era necesario que estuviera encendido. ¿Sabes que hay una figura que vemos en la Escritura acerca de permanecer? Por ejemplo, cuando el Señor le dio las instrucciones a Moisés acerca del tabernáculo y del sacerdocio, el Señor les dijo que las lámparas del tabernáculo deberían estar continuamente encendidas. La palabra continuamente, continuamente. También dijo que el altar debería estar continuamente encendido, el fuego en el altar debería estar continuamente encendido. También dice que el sacerdote tendría que interceder continuamente por el pueblo. Y habla de esta palabra de continuamente, de actividades que eran continuamente. Así dice la palabra. La palabra continuamente que aparece ahí es el vocablo tamid. Y tamid significa permanentemente. Así dice la palabra, permanentemente. De manera que cuando leemos en la Escritura que Moisés edificó el tabernáculo conforme al diseño que Dios le dio, con eso de las lámparas encendidas permanentemente, continuamente, la intercesión continua, el fuego continuo, todo esto que era continuamente, donde los sacerdotes entraban continuamente. Cuando Moisés levantó el tabernáculo con ese diseño, dice la Escritura que entonces vino la nube de la gloria de Dios y estuvo continuamente en ese lugar, permanentemente en ese lugar. Cuando nosotros permanecemos con el altar encendido, cuando nosotros permanecemos con el diseño del tabernáculo, con el diseño de nuestra vida, porque nuestra vida es un tabernáculo para el Señor, entonces permanentemente estará el Espíritu de Dios sobre nosotros. Saldremos de Egipto, atravesaremos el desierto, entraremos a Canaán, pero entraremos a Canaán para permanecer en una vida en desarrollo, no para iniciar algo y después dejar de hacerlo, no para iniciar algo y después dejar en el olvido lo que un día hicimos, sino para entrar y permanecer en una vida en desarrollo, para entrar y permanecer en una vida de fe. Y esto es lo que viene para ti. Vas a entrar en el nombre de Jesús a un tiempo del que no vas a volver atrás si decides permanecer en el Señor, si decides permanecer con el altar encendido, si decides permanecer con el aceite en tus lámparas, símbolos de la unción, entonces la presencia de Dios vendrá sobre ti y permanentemente te dirigirá y te llevará de victoria en victoria, irás de gloria en gloria, irás de manifestación en manifestación, verás el favor de Dios cada día de tu vida. Donde veas un tope, verás cómo el Señor lo abre, donde veas gigantes, verás cómo el Señor los derriba, donde veas ciudades amuralladas difíciles de conquistar como fue Jericó, verás cómo el Señor derriba esos muros y tú te determinas a caminar derecho y hacia adelante, porque es la vida donde el Espíritu de Dios te está dirigiendo. Alguien tiene que decir amén. Yo voy a permanecer en el Señor. Yo voy a permanecer dirigido por el Espíritu Santo. ¿Sabes que el Señor le dijo a Juan el Bautista, el Padre le dijo a Juan el Bautista, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece en él, ese es el Cristo? Ojo aquí, le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece en él, esa es la clave. La clave es que permanezca en nosotros. La clave es que Él permanezca en nuestra vida. Que no quede como una experiencia de un encuentro, que no quede como una experiencia de un congreso, que no quede como una experiencia del domingo, sino que el Espíritu de Dios que descendió sobre ti permanezca en ti. ¿Y por qué permanece en ti? Porque el tabernáculo donde habita, es decir, tu vida, está siendo edificada conforme a los principios de la palabra del Señor. Él es tu pastor y nada te falta. Él es tu pastor y tú le diriges. Él es tu pastor y Él restaura tu alma. Él es tu pastor y Él unge tu cabeza con aceite, de modo que tu copa esté rebosando. A alguien aquí le va a rebosar la copa. A alguien aquí se le va a desbordar la copa a causa de la unción que viene sobre su vida como consecuencia de buscar el rostro del Señor. Amén. Amén, amén. Entonces se trata de entrar y permanecer. ¿Sabes que la Escritura nos enseña que en el libro de Job, capítulo 1, nos enseña la palabra que en cierta ocasión llegaron los hijos de Dios delante del Señor, llegaron los hijos de Dios, o sea, los ángeles, y entre esos ángeles se presentó también Satanás. Era cuando Satanás tenía acceso a la presencia de Dios.
Ahora Apocalipsis nos dice que el acusador fue echado fuera, ¿verdad? Ya no tiene entrada a la presencia de Dios. Ha sido echado fuera el acusador porque ya no tiene de qué acusarnos, porque Cristo perdonó nuestros pecados y ahora en Cristo somos nuevas criaturas. ¿Alguien dice amén? Pero en aquel contexto, antes del nuevo pacto, en el antiguo pacto, en el antiguo tiempo, la Escritura señala que Satanás entró delante del Señor. Y el Señor le dijo, ¿ya consideraste a mi siervo Job? No hay ni uno como él en toda la tierra. No hay ni uno como él. Y Satanás le dijo al Señor, pues Job no te sirve de balde. O sea, te sirve porque tú lo has prosperado, porque tiene la hacienda más grande, porque tiene muchos bueyes, ovejas. Y dice, y has puesto vallado alrededor de él. Fíjate lo que le dijo Satanás. Satanás le dijo, has puesto vallado alrededor de él, has prosperado el trabajo de sus manos y has ensanchado su hacienda. La has hecho crecer, has multiplicado su hacienda. 3 cosas vio Satanás en Job, pero el punto aquí es que dice que vio un vallado alrededor de Job. Un vallado. O sea, había una cobertura sobre Job. Había un vallado de ángeles alrededor. Satanás, si expresó Satanás esto a Dios, quiere decir que Satanás ya había considerado tocar a Job. Quiere decir que Satanás ya había puesto su mirada en Job para afectarle. Vio cómo estaba prosperando su hacienda, vio cómo se multiplicaba lo que hacía, vio que crecía, que avanzaba y que la prosperidad de Dios estaba sobre él y quiso afectarlo. Sin embargo, se topó con un vallado, porque eso es lo que expresó Satanás delante de Dios. Has puesto un vallado alrededor de él. Una versión dice, has puesto una cerca de fuego alrededor de él. Era intocable. Eso es lo que vio Satanás en Job, que no lo podía tocar, porque Job estaba bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Todopoderoso, donde el lazo del cazador queda inoperante, donde las plagas no tocaban su vida, estaba inoperante. El lazo del cazador no podía tocar a Job a causa de la cobertura. Entonces el Señor autorizó a Satanás y le dijo, bueno, toca lo que tienes, tócalo, y vas a ver cómo él no pierde su integridad. Vas a ver cómo Job no pierde su integridad, porque él me adora de corazón y no me adora por lo que tiene. Él me adora de corazón y no me adora por lo que le he dado. Por eso es importante adorar a Dios en el desierto. Por eso es importante honrar a Dios en el desierto, porque la verdadera adoración a Dios sale de lo profundo del corazón y no depende de las circunstancias que estemos viviendo, no depende del dinero que tengamos en el bolsillo. Se trata de que lo adoramos porque sabemos quién es Él y lo adoramos no importa si tenemos alguna necesidad o alguna carencia. Sabemos que Él cumplirá su propósito en nosotros y que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, lo que necesitamos vendrá por añadidura. Por eso lo adoramos. Entonces, ¿sabes qué fue lo primero que hizo Satanás para quitarle el vallado y poder afectarlo? La Escritura dice que le quitó los bueyes, le quitó los camellos, le quitó las ovejas, le quitó los asnos. Fue lo primero que le quitó. ¿Y qué tiene que ver los bueyes y las ovejas con esto? Los bueyes y las ovejas eran lo que diariamente Job presentaba delante del Señor. Los bueyes y las ovejas eran lo que Job ofrecía en el altar. Y a causa de esos sacrificios y a causa de esa comunión con Dios, estaba la cobertura sobre Job. Estaba el vallado impenetrable que Satanás no pudo traspasar, porque todos los días este hombre mantenía su comunión con Dios. Pero cuando Satanás le quitó las ovejas, le quitó los bueyes y le quitó los asnos y los camellos, aunque los asnos y camellos no se ofrecían en sacrificio, Satanás sabe haber dicho, este tipo está tan loco, este tipo ama tanto a Dios, que si no tiene ovejas ni bueyes, pues va a ofrecer camellos, va a ofrecer asnos, y vamos a quitarle hasta la suegra, no la vaya a ofrecer en sacrificio. Entonces le quitó todo lo que pudiera ser objeto de sacrificio delante del Señor. Y cuando le quitó eso, entonces la Escritura dice que fue sobre sus campos, sobre lo que estaba sembrado, fue sobre su casa y fue sobre su familia y fue sobre su cuerpo. Pero primero le quitó los altares, primero le quitó la comunión y vino a una pobreza tremenda. Después de haber tenido todo, la Escritura dice que vino a una pobreza tremenda, una pobreza crítica, porque primero le quitaron la fuente de adoración, le quitaron los objetos, los presentes que ofrecía a Dios
en adoración. Por eso es importante comprender, la adoración a Dios es insustituible. Tu tiempo con Dios, eso no lo puedes sustituir con una buena ofrenda, no lo puedes sustituir con un servicio, no lo puedes sustituir con un acto bondadoso de darle ayuda a los pobres. Es necesario dar ofrendas, es necesario servir a Dios, es necesario ayudar al prójimo, pero por sobre todas las cosas es necesario presentarnos delante de Dios. Porque no hay empresario que pueda ocupar el lugar de Dios, porque no hay actividad que deba ocupar el lugar de Dios, porque no hay patrón que deba ocupar el lugar del Señor. Por encima de todas las relaciones con quienes tengamos algún trato comercial, por encima de cualquier persona, el tiempo con Dios es insustituible. Si entendemos este principio y conquistamos Maceda, entonces tendremos una comunión permanente con Dios y tendremos una estancia permanente en Canaán. Porque si entramos a Dios con holocaustos, entramos a Canaán con holocaustos a Dios, la única forma de permanecer ahí es con holocaustos al Señor. Alguien tiene que escribir aquí, la adoración a Dios es insustituible. El tiempo de comunión con Dios es insustituible, no es intercambiable. Nada puede ocupar el tiempo que nosotros debemos dedicarle al Señor. Esto me recuerda a un tiempo en que un testimonio que leí acerca de David Yonggi Cho, la iglesia más grande de Corea, una iglesia de más de 1 millón de personas, una iglesia de mucha influencia en Corea, que creemos fue un detonante porque es una iglesia que empezó en 1950 y fue un detonante para el desarrollo empresarial y desarrollo comercial que Corea del Sur ha tenido al evangelio, gracias a la vida espiritual, al desarrollo de los creyentes. Pero en cierta ocasión Yonggi Cho recibió la visita del presidente de la República. Recibió la visita del presidente de la República y el presidente llegó justamente en el tiempo de oración de Yonggi Cho. Y entonces el presidente llegó con la secretaria sin haber anunciado que iba a llegar y le dijo a la secretaria: señorita, vengo a hablar con el presidente Yonggi Cho, con el pastor Yonggi Cho. Y la señorita le dijo: mire, él ahorita está ocupado, pero si gusta esperar. Y entonces el presidente le dijo: ¿acaso no sabe quién soy yo? Por favor, dígale que el presidente de Corea está aquí, que necesito hablar con él. Y ella le dijo: sí, yo entiendo, yo sé que usted es el presidente, pero ahorita el pastor está con el patrón, está con el jefe, y no puede dejar de hablar con Dios para hablar con usted, con todo respeto, pero este tiempo de oración nada lo interrumpe, nada se lo quita al pastor. Y el presidente tuvo que esperar a que el pastor terminara su tiempo de oración para salir y poder atenderlo. Qué tremendo, ¿no? Que ni el presidente de Corea le quitó al pastor ese tiempo que está dedicado al Señor. Que puedas establecer un tiempo de comunión con el Señor, que conquistes Maceda, que conquistes el lugar del pastoreo, donde además de desarrollarte, entiendes la importancia de los altares. Abraham entendió la importancia de los altares. Isaac y Jacob entendieron la importancia de los altares. Noé, David entendieron la importancia de los altares. Josué entendió la importancia de los altares. Job entendió la importancia de los altares. Es importante que nosotros comprendamos que el altar es algo insustituible. Nuestra comunión con Dios es un lugar insustituible. Y parte de lo que tienes que conquistar al poseer Canaán es conquistar ese tiempo que tú le das al Señor. Ese tiempo de comunión con Dios. Ese tiempo donde no tienes otra cosa más que tus pensamientos, tu vida misma postrada en el lugar secreto, buscando el rostro del Señor. Si haces eso, tu Canaán será un lugar permanente. Si haces esto, tu Canaán será un lugar donde te desarrollarás el resto de tu vida. Donde no será un lugar donde entraste y saliste, sino que entraste y permaneciste, porque tu vida es un tabernáculo con los diseños del cielo que atraen la nube para que permanezca en ti. Que puedas atraer la nube de la gloria de Dios, que puedas atraer la nube de la presencia del Señor y que conquistes ese lugar y que siempre presentes a Dios tu oración, que siempre te presentes en el altar, que siempre tengas esa comunión con el Señor donde quiera que te encuentres, que tu agenda no esté tan saturada que digas: perdóname Dios, no tengo tiempo para ti,
sino que entiendas que el desarrollo de tu agenda depende de que pases tiempo con Él. Que entiendas que la prosperidad en tu agenda dependa de tu tiempo con Él. Cierra tus ojos ahí donde estás y permite que la presencia de Dios traiga esta palabra a tu corazón y la siembre. Que esta palabra sea sembrada en tu espíritu. Que esta palabra no sea solamente una enseñanza que escuchaste, sino que sea algo que te lleve a hacer cambios, que te lleve a establecer prioridades. Primero el reino de Dios y su justicia. Primero buscar el rostro de Dios y lo demás Él lo arreglará. Primero el reino de Dios antes de cualquier negociación, transacción o desarrollo comercial. Primero estar con Dios en su presencia para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Que antes de salir de tu casa, por la mañana tú tengas el tiempo suficiente para honrar a Dios, porque de ahí se determina el éxito de tu día. Padre, te pedimos que en el nombre de Jesús nos enseñes esta verdad, la podamos atesorar en nuestro espíritu, la podamos recibir en nuestro corazón y la podamos llevar a la práctica, para que nuestra entrada a Canaán sea una entrada donde permanezcamos, donde nos establezcamos, donde edifiquemos nuestra vida, nuestra familia, donde podamos gozar de cielos abiertos, donde la lluvia temprana y la lluvia tardía que llegan sobre a seca, el lugar de la cosecha, el lugar del cultivo, sean permanentes. Que a seca tenga siempre cosechas, porque en Maceda siempre ofrecemos a Dios nuestros sacrificios. Que a seca siempre esté desarrollando y produciendo, de manera que celebremos el Pentecostés, de manera que celebremos la fiesta de las primicias, de manera que siempre tengamos algo que ofrecer a Dios, porque nuestros altares, nuestra comunión con Dios permanece intacta, permanece firme, y por lo tanto permanecemos con cielos abiertos. Padre, en el nombre de Jesús, imploramos tu bendición, imploramos que esta verdad sea revelada a nuestro espíritu, que en el nombre de Jesús nuestro altar siempre tenga fuego, que en el nombre de Jesús nuestro altar siempre esté encendido. Vamos, yo no sé cómo se encuentra tu altar en este momento. Yo no sé cómo esté tu altar, si la pandemia lo ha apagado, si la pandemia te ha distraído, si la necesidad te ha desenfocado, pero yo oro en este momento para que tu altar se vuelva a encender. Yo oro en este momento para que el cielo se abra y pueda descender el fuego del Espíritu Santo sobre tu vida, para que tu altar permanezca encendido, para que puedas conquistar ese Aseca, puedas conquistar ese Maceda, esos lugares donde encuentras algo siempre para ofrecer al Señor. Que en el nombre de Jesús siempre te presentes a Dios con las manos llenas para ofrecer adoración, para ofrecer alabanza, para ofrecer tu gratitud, porque das gracias a Dios que te sacó de Egipto, que te fortaleció en el desierto y que está cumpliendo su propósito en ti. Que en el nombre de Jesús ese altar se mantenga encendido, que las muchas aguas no lo puedan apagar, que la bendición de Dios no te haga que te apartes de Él, que la prosperidad no haga que te olvides de Él, sino que siempre tengas presente que fue Dios quien te sacó de Egipto, fue Dios quien transformó tu vida y es Dios quien te puede sostener en el Canaán. Gracias te damos, Espíritu Santo, gracias te damos, Señor. Mientras oro al Señor, tú pídele al Espíritu Santo, pídele al Espíritu del Señor que Él encienda tu altar. Yo no sé cómo se encuentra tu altar en este momento. Tal vez tu altar está descuidado, tal vez tu altar está arruinada como en el tiempo de Elías, pero es un tiempo de restauración, es un tiempo de encender nuestros altares. Y podemos encender esos altares por medio de Cristo, por medio de Cristo. Cristo es el Cordero que dio su vida por nosotros. Y por medio del Cordero Pascual, por medio del Cordero sin mancha, nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia a través de Cristo. No tienes que sacrificar un animalito, no tienes que sacrificar un holocausto. Cristo ya dio su vida por nosotros. Se trata de que por medio de Cristo nos acerquemos a Él. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, enciende nuestros altares, enciende nuestros corazones, aviva nuestro espíritu, aviva nuestro ser. Que podamos, Señor, entender que en medio de todas nuestras ocupaciones, en medio de todas nuestras circunstancias, el altar debe estar encendido para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Padre,
en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, espero que esta palabra haya edificado tu vida, edificado tu corazón, edificado tu espíritu. Recuerda que por la tarde los jóvenes tienen su reunión por medio de la plataforma Zoom, para que estés atento a los anuncios donde proporcionan el ID. Si tienes hijos jóvenes, haz que se conecten para que estén en sintonía con otros jóvenes recibiendo palabra. Recuerda que también que al terminar este programa tenemos la transmisión de Vida Kids para que conectes a tus hijos y ellos puedan recibir una palabra, una enseñanza acorde a su edad. Y recuerda también que por aquí está el banner donde está la información de la cuenta bancaria del Ministerio Pan de Vida. Las aportaciones, las ofrendas, los diezmos no van a nombre de una persona física, sino que van a nombre de una persona moral, que es Ministerio Pan de Vida, donde estamos registrados en Hacienda, en Gobernación, y todos los gastos que tienen que ver con esa cuenta deben estar relacionados con el fin del ministerio, que es la iglesia, que son las actividades de la iglesia. Todo eso está auditado por Hacienda, tiene que estar debidamente llevado. Te lo comento para que tengas paz y sepas que tus aportaciones van a un lugar seguro, donde se invierte todo en asuntos que tengan que ver con la iglesia del Señor. Así que bendigo tu vida. Si eres parte de los que aportan, de los que siembran, de los que dan sus diezmos, su ofrenda para sostener la obra del Señor, la obra continúa, la obra sigue adelante gracias a la fidelidad de todos aquellos que pueden honrar al Señor con sus ofrendas. Si no tienes para dar al Señor, bueno, oramos para que Dios te bendiga, para que Dios te prospere y puedas llegar al punto donde tengas algo que ofrecer al Señor. Te bendecimos, estamos en contacto, que el Señor te bendiga.